Hay palabras que no cortan, simplemente nos borran. Mi hijo, Mateo, con toda la prisa de una vida que ya no me incluía, me dijo por teléfono que no me esperaba para Navidad. La frase no vino con rabia, ni con desprecio, y tal vez por eso dolió más profundo. Fue dicha con la naturalidad de quien avisa que va a llover, un hecho cotidiano, sin importancia. En ese instante, yo, Héctor, sentado en mi sillón de cuero gastado, sentí el peso de mis 68 años no en la espalda, sino en el alma. Su voz distante, hablando de un resort en Cancún, resonaba en mi casa silenciosa, y la frase «no te esperábamos» parecía pegarse a las paredes, al retrato de mi difunta Elena, a todo lo que un día llamé hogar. Fue la confirmación silenciosa de que me había vuelto invisible. Ese día no respondí, no supliqué por un lugar en su mesa, simplemente entendí. Entendí que mi valor se había convertido en una conveniencia, una garantía financiera, y ya no en una presencia deseada. Al día siguiente, con una calma que yo mismo desconocía, me levanté, me puse mi mejor saco, el mismo que usé en su boda, y fui al banco. Sin una palabra de aviso, sin una pizca de drama, cancelé la transferencia que saldaría su apartamento nuevo, un regalo que representaba el sudor de toda una vida. No fue venganza, fue un acto de supervivencia. Fue la única manera que encontré de decir, sin hablar, que yo todavía ocupaba un espacio en este mundo. Escucha esta historia hasta el final. Suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en mi lugar? ¿Y desde dónde estás viendo? Mi nombre es Héctor, tengo 68 años. Pasé más de 40 de ellos como ingeniero civil, levantando edificios, diseñando puentes, estructuras que prometían durar, que tenían un propósito claro. Me gustaba eso, la exactitud, la certeza de que cada cálculo, cada ladrillo en el lugar correcto, resultaría en algo sólido, seguro. Hoy, con las manos que ya no sostienen planos y reglas, siento el peso de la jubilación. El silencio ocupó el lugar del ruido de las construcciones, y la única estructura que me preocupa es esta, la de mi propia vida, que parece haber perdido las vigas de soporte. Uno se pasa la vida construyendo cosas para los otros, y un día se da cuenta de que la obra más importante, la familia, es la más frágil de todas, hecha no de concreto, sino de gestos, de palabras y de silencios. Yo vine de un lugar pequeño, un pueblito en el interior de México, donde el sol era fuerte y las palabras eran pocas. Aprendíamos el valor de las cosas por el sudor que costaban. Mi padre era carpintero y nunca me dijo que me amaba, pero yo veía su amor en la madera lisa que él dejaba para que yo no me lastimara, en la silla firme que él hacía, en el techo que nos protegía de la lluvia. Fue con él que aprendí que el honor de un hombre está en su palabra y en la fuerza de su trabajo. No teníamos lujos. Nuestra casa olía a tierra mojada y a madera cortada, pero teníamos respeto, y ese valor, el del respeto por los orígenes, por la palabra dada, lo llevé conmigo toda la vida, como la herramienta más importante de mi caja. Creo que mi mayor legado, la herencia que yo quería dejarles a mis hijos, no era dinero, sino la estabilidad que yo no tuve, la educación, la certeza de que tendrían un suelo firme para pisar, un lugar al que volver. Siempre fui un hombre de hechos, no de discursos. Mi amor estaba en las horas extras que hacía, en el cansancio que traía a casa, en la seguridad de que nunca les faltaría nada. Elena, mi esposa, siempre decía que yo amaba de una manera silenciosa, que mi corazón hablaba a través de mis manos. Tal vez tenía razón. Yo nunca supe decir las cosas bonitas que ella decía, pero sabía cómo construir una casa, cómo arreglar una fuga, cómo garantizar que su futuro fuera más fácil que mi pasado. Antes de que todo esto se derrumbara, la vida aquí en esta casa era ruidosa. Elena llenaba cada rincón con su risa, con el olor de su café recién hecho, con las canciones que le gustaba escuchar. Ella era el corazón palpitante de nuestra familia, la que traducía mis silencios, la que juntaba a todo el mundo alrededor de la mesa. Yo era la estructura, los pilares, pero ella era el hogar. Ella entendía el lenguaje de mis ojos, la preocupación detrás de mi ceño fruncido. Con ella mi quietud no era soledad, era paz.
Era la certeza de que, al final de un día duro de trabajo, yo tenía un puerto seguro, un lugar donde mi forma de ser no solo era aceptada, sino comprendida y amada. Pero hace 5 años el silencio dejó de ser paz y se convirtió en mi compañero constante. Desde que Elena se fue, esta casa tan grande se llenó de ecos, eco de su risa, eco de las carreras de los niños por los pasillos, eco de una vida que ya no existe. La soledad se sentó en la silla que era de ella y nunca más se levantó. Mis hijos, Mateo y Sofía, se convirtieron en mi único refugio, el único puente que me conectaba a ese mundo de afecto. Eran mi única esperanza de que la casa volviera a tener algún ruido de vida, aunque fuera solo de vez en cuando. Por eso, su presencia se volvió tan vital, tan necesaria como el aire que respiro. Elena. Ah, mi Elena. Ella era lo opuesto a mí. Donde yo era silencio, ella era música. Donde yo veía ángulos y líneas rectas, ella veía colores y poesía. La conocí en una kermés y se rió de mi manera seria, de mi torpeza para sacarla a bailar. Pero vino. Y esa noche, yo, el hombre que solo sabía hablar de concreto y de estructuras, aprendí que la vida podía tener otro tipo de cimiento, uno que estaba hecho de afecto, de una sonrisa fácil. Ella era el sol que entraba por las grietas de mi seriedad. Casarme con ella fue como finalmente entender el propósito de todo, del trabajo duro, de la lucha diaria. Era para construir un mundo para ella, un mundo donde su alegría pudiera florecer sin preocupaciones. Y el símbolo más grande de ese propósito fue esta casa. Yo diseñé cada centímetro de ella en las madrugadas, después de largos días de trabajo. Recuerdo a Elena sentada a mi lado con una taza de té, dando su opinión, soñando juntos. Quiero una ventana bien grande en la cocina, Héctor, para ver a los niños jugando en el patio. Y la hice. Cada ladrillo que se levantó aquí fue colocado con la promesa de un futuro, de una fortaleza para nuestra familia. No soy un hombre que escribe poemas, pero si supiera, habría escrito uno sobre cómo las paredes de esta casa guardan el sonido de su risa, el olor del pastel que hacía en las tardes de domingo. Esta casa no es solo un inmueble, es el diario de nuestra vida. Luego vino Sofía, nuestra primera hija. Sostener a ese paquetito en mis brazos fue la primera vez que sentí un miedo real, un miedo mezclado con un amor que dolía en el pecho. El miedo a no ser suficiente, a fallar. Sofía siempre fue más parecida a mí, más callada, observadora. Tenía una mirada profunda que parecía entender las cosas sin que necesitaran ser dichas. Hoy vive en otra ciudad. Tiene su propia familia, su propia vida ajetreada. Hablamos por teléfono, se preocupa, me pregunta si tomé mis medicinas. Siento su amor en su preocupación, pero la distancia es algo frío, un recordatorio constante de los nidos que se vacían, de los lazos que se estiran con el tiempo y el espacio. Algunos años después, llegó Mateo. Él era el huracán. Desde pequeño, tenía una energía que no se acababa, una ambición en los ojos. Quería ser el primero, el mejor, el que llegaba más lejos. Elena decía que él tenía fuego dentro, un deseo de conquistar el mundo, y yo en mi orgullo de padre alimenté ese fuego. Todo lo que él quería, me esforzaba por dárselo. La mejor escuela, los mejores cursos, la bicicleta más moderna. Yo veía mi propia lucha reflejada en su deseo de vencer, y creía que al darle todas las herramientas, estaba garantizando su felicidad. Mal sabía yo que, quizás, le estaba enseñando a valorar más las herramientas que la mano que se las entregaba. Nuestros años dorados fueron aquí, dentro de estas paredes. Los domingos eran sagrados. La casa se llenaba con el olor del asado de Elena y con el ruido de la familia reunida. Las discusiones tontas, las risas fuertes, los niños corriendo y rompiendo alguna cosita, que yo arreglaba con un sermón y una sonrisa escondida. En Navidad armábamos el árbol juntos. Cada uno tenía su caja de adornos preferida. Era un ritual. Yo miraba todo aquello, el rostro feliz de mi esposa, la energía de mis hijos, y sentía que había cumplido mi misión. Yo era un hombre realizado, un ingeniero que había construido su obra maestra, una familia feliz,
un verdadero hogar. Para mantener esa obra en pie, los sacrificios fueron muchos. Pasé cumpleaños en obras de construcción lejanas. Me perdí presentaciones de la escuela porque una entrega importante se había retrasado. Renuncié a pequeñas vanidades, a comodidades personales, para que el dinero pudiera ser invertido en su educación, en un viaje que ellos querían hacer. Pero nunca lo vi como un sacrificio, de verdad. Lo veía como mi deber, mi función. Un padre en mi cabeza era eso, el pilar que aguanta el peso para que la estructura pueda crecer, fuerte y alta. Sentía un orgullo silencioso en ser ese pilar, en ser su seguridad, la roca sobre la cual ellos podrían construir sus propias vidas, sin miedo, hasta que la viga principal de nuestra estructura comenzó a ceder. La enfermedad de Elena llegó sin aviso y fue quitándole el color a nuestra casa, día tras día. Su risa se fue apagando, el olor a café fue siendo reemplazado por el olor a medicinas. Yo, el hombre que sabía resolver problemas con cálculos y proyectos, me vi completamente inútil. Intenté arreglar lo incurable, negocié con Dios, estudié sobre la enfermedad como si fuera un proyecto de ingeniería, pero no había solución. Verla partir fue como ver mi casa, mi obra maestra, derrumbarse en cámara lenta, y yo no podía hacer nada más que sostener su mano hasta el final. Después de que ella se fue, la dinámica de la familia se rompió. El duelo de cada uno tomó una forma diferente. Sofía lloró, se apoyó en mí, y luego siguió adelante, cargando la nostalgia. Mateo se sumergió en el trabajo. Era como si quisiera construir una muralla de éxito y dinero entre él y el dolor, entre él y el pasado. Sus visitas se fueron volviendo más raras, más rápidas. Venía, preguntaba si necesitaba algo, siempre refiriéndose a dinero o a alguna reparación, y se iba, apurado, a su vida importante. La ambición que tanto fomenté parecía ahora un tren sin control, llevándolo lejos de nosotros, de todo lo que fuimos. Se convirtió en un exitoso consultor de mercado. Usaba trajes que costaban más que mi primer coche. Hablaba de un mundo de negocios que sonaba como otro idioma para mí. Sentía orgullo, claro que sentía. Orgullo de ver que mi hijo había llegado a donde llegó. Pero detrás del orgullo había una punzada de tristeza. Parecía tener vergüenza de nuestros orígenes humildes, de mi manera sencilla. Él era de un mundo de apariencias, de logros materiales, y yo era una reliquia. El padre que amaba, sí, pero quizás un padre que era mejor mantener guardado en el pasado, como una fotografía antigua que ya no combina con la decoración moderna de su nueva vida, y así la distancia se fue convirtiendo en un abismo. Yo solo en esta casa inmensa, rodeado de fantasmas y recuerdos. Él, inmerso en su propio viaje, olvidando, tal vez, que todo gran árbol necesita raíces. Nuestras conversaciones se convirtieron en monólogos míos, con respuestas cortas e impacientes de su parte. Me sentía una molestia, una interrupción en su agenda. El padre que un día fue el centro de su universo, ahora era apenas una llamada ocasional, una obligación que cumplir, y me fui acostumbrando a ese lugar, a esa invisibilidad, hasta el día de esa llamada, el día en que la invisibilidad recibió un nombre. No te esperábamos. Faltaban 2 semanas para Navidad. Yo ya sentía ese calorcito en el pecho, esa expectativa que la edad no borra. Estaba pensando en la cena, en qué plato especial podría hacer, quizás el mismo lomo asado que tanto le gustaba a su madre. Esta época del año siempre fue sobre eso, sobre juntar los pedazos de la familia que la vida esparció. La casa parecía menos vacía solo con la posibilidad de recibirlos. Con esa esperanza tonta de padre, tomé el teléfono. El número de Mateo ya estaba grabado en mis dedos. Solo quería oír su voz, coordinar los detalles, sentir que, por unos días, nuestra antigua vida estaría de vuelta. Llamé esperando escuchar un claro papá. ¿Qué día te viene mejor? Atendió al segundo timbrazo, pero la voz venía de lejos, llena de ruidos de un mundo que no era el mío. Sonidos de tráfico, de gente hablando alto. Estaba en la calle, en medio de algo. «Papá, ¿puedes hablar rápido? Estoy en medio de una reunión que va a empezar». La prisa en su voz ya era una vieja conocida, pero ese día pareció más afilada. Aún así, yo continué con la
Simplicidad de siempre. Hola, mi hijo. Solo llamaba para que organicemos la Navidad. Dije organicemos, en plural, porque en mi cabeza todavía éramos una unidad, un nosotros que se reunía para celebrar. Yo todavía creía en ese nosotros, aunque todas las evidencias mostraran que ya no existía más. Y entonces vino la primera parte de la respuesta, la que intenté, por un segundo, entender y aceptar. Ah, papá, sobre eso, este año voy a hacer algo diferente. Hizo una pausa, y pude oírlo. Dar una instrucción a alguien a su lado. Después volvió a mí. Voy a pasar la Navidad con Ana y sus amigos. Nos vamos a un resort en Cancún, todo incluido. Va a ser bueno para relajarme un poco del trabajo, ¿sabes? Cancún. La palabra sonó tan distante, tan fuera de nuestro universo de Navidades en familia, con el mismo árbol de siempre y las mismas bromas. Mi primer pensamiento fue una punzada de decepción, pero me esforcé por tragarla. Él era joven, tenía derecho a crear sus propias tradiciones, pero no se detuvo ahí. La siguiente frase fue la que realmente lo derrumbó todo. Después de anunciar sus planes, añadió, con la misma voz apresurada y casual, «Así que no hace falta que vengas para acá, papá. No te esperábamos, para ser sincero. No te esperábamos». Esas 3 palabras no fueron dichas con maldad, fueron dichas con la más absoluta y cruel indiferencia. Es la sinceridad que un hombre usa para decirle a otro que la llanta del coche está baja. Un hecho, un problema, menor a resolver. En ese momento yo no era su padre. Yo era un ítem en su lista de pendientes, uno que él estaba feliz de poder tachar. El silencio que siguió en la línea debe haber durado solo unos segundos, pero para mí fue una eternidad. El mundo enmudeció. El tic-tac del reloj de pared de la sala, que nunca noto, de repente sonaba como un martillazo. No podía respirar. Cada sílaba de esa frase rebotaba dentro de mi cráneo. No te esperábamos. No te esperábamos. No era un rechazo. Era algo peor. Era la confirmación de mi total irrelevancia. No puedes rechazar algo que ni siquiera ha pasado por tu cabeza. Y yo, por lo visto, no pasaba por la cabeza de mi hijo ni siquiera en la época más familiar del año. Con el resto de fuerza que me quedaba, junté los pedazos de mi voz y respondí. No iba a discutir, no iba a rogar por una invitación que no existía. Mi dignidad, lo único que me quedaba en ese momento, no me lo permitiría. Entendido, hijo, dije, y mi propia voz sonó extraña, como si viniera de otra persona, de un hombre más viejo y más cansado. Que tengas unas buenas fiestas entonces. Disfruta. No sé de dónde saqué la calma para decir aquello. Quizás el dolor era tan grande, tan abrumador, que él mismo me anestesió. Me dio esa frialdad para terminar la conversación sin despedazarme allí, al teléfono. Colgué. El sonido del teléfono al volver a la base fue seco, definitivo. Fue el sonido de una puerta cerrándose en mi cara. Me quedé allí, inmóvil en el sillón. El mismo sillón donde Elena y yo vimos tantas películas, donde hice dormir a Mateo en mi regazo tantas veces. Ahora parecía un barco a la deriva en un mar de silencio. La luz de la tarde entraba por la ventana, dibujando un rectángulo en el suelo, y yo acompañé a ese rectángulo moverse lentamente, centímetro por centímetro, mientras el sol se ponía. No sentía rabia. La rabia necesita energía, y yo me sentía completamente vaciado, hueco por dentro. Las horas pasaron y no me moví. La sala se oscureció y las luces de la calle comenzaron a pintar sombras en las paredes. No tuve el valor de encender la luz. Preferí quedarme allí, en la oscuridad, dialogando con mis fantasmas. Estuve repasando mi vida, los sacrificios, las elecciones. ¿En qué me equivoqué? ¿Fue el exceso de celo? ¿Fue haberlo dado todo, creyendo que el amor era sinónimo de provisión? Las preguntas venían sin respuestas, y cada una de ellas era un pequeño clavo siendo martillado en mi pecho. El dolor no era agudo, era un dolor sordo, pesado, el dolor de quien se da cuenta de que invirtió la vida entera en una construcción que al final no tenía cimientos. Y fue en medio de esa oscuridad, de ese silencio absoluto, que algo cambió dentro de mí. El dolor no se fue, pero le dio espacio a una claridad fría, cortante. Entendí que no podía mendigar afecto. Entendí que el respeto propio
era lo único que nadie podía quitarme. La ofensa no había venido de un grito, sino de un susurro displicente. Por lo tanto, mi respuesta tampoco vendría en forma de confrontación. Vendría en silencio. Sería un acto, no una palabra. Esa noche, sentado solo en la oscuridad, tomé una decisión silenciosa, firme y para mí inevitable. No iba a ser más invisible. A la mañana siguiente me desperté y por un instante el mundo pareció normal. Pero entonces el recuerdo de la llamada volvió, no como un mal sueño, sino como un hecho frío y consumado, grabado en los muebles de la habitación. El peso en mi pecho continuaba allí, pero había algo nuevo junto a él, un extraño sentido de propósito. Me levanté de la cama no como el hombre que se había ido a dormir la noche anterior, un viejo triste y olvidado, sino como alguien que tenía una tarea que cumplir. Una tarea desagradable, sí, pero necesaria. Al mirarme en el espejo mientras me afeitaba, vi las mismas arrugas de siempre, pero mi mirada era diferente. Había una firmeza allí que no veía desde hacía años. Ya no estaba esperando, estaba actuando. Me senté en mi escritorio, el mismo donde proyecté esta casa, y tomé los papeles del apartamento de Mateo. Miré los folletos con las imágenes del edificio de lujo, la piscina en la azotea, la vista panorámica de la Ciudad de México. Recordé el brillo en los ojos de mi hijo al describir cada detalle, un entusiasmo que nunca más vi cuando hablaba de pasar un fin de semana conmigo. Ese apartamento no era un hogar para él, era un trofeo, y yo, con mi dinero, estaba puliendo ese trofeo para que él pudiera exhibirlo. Entendí que ese regalo no era un acto de amor, era mi último intento desesperado de comprar un lugar en su vida, de ser indispensable. Entonces me di una ducha y fui al armario. Ignoré mi ropa del día a día y tomé mi mejor saco, un traje de lino gris que Elena decía que me hacía ver elegante. Me vestí despacio, con un cuidado ceremonial. Abotoné cada botón, ajusté el cuello de la camisa. No me estaba arreglando para el gerente del banco, me estaba arreglando para mí. Era una armadura, una forma de mostrarme a mí mismo que el hombre que había sido descartado todavía tenía valor, todavía tenía respeto propio. Ese traje era mi declaración silenciosa de que aquel era un día importante, el día en que dejaba de ser solo el proveedor y volvía a ser Héctor. El camino hasta el banco lo hice en un silencio absoluto. No encendí la radio. Solo escuchaba el sonido del motor del coche y el ruido de la ciudad afuera, que parecía pertenecer a otro mundo. No sentía rabia, ni ganas de llorar. Lo que sentía era una calma fría, la misma calma que tenía al analizar el plano de un edificio a punto de ser condenado. Había un fallo estructural en mi familia, una grieta profunda, y seguir inyectando dinero en ella solo aplazaría el colapso inevitable. Era necesario tomar una medida drástica, quirúrgica, y mientras conducía, yo sabía, en el fondo, que Elena, con su sabiduría sobre el alma humana, entendería mi decisión. Entré en la sucursal bancaria con el aire acondicionado frío, golpeándome en la cara. El ambiente era impersonal, todo organizado, silencioso, un lugar donde las emociones no tenían cabida, solo los números. Me senté en la silla de espera, con mi maletín en el regazo, y observé a la gente, cada uno allí con su propia historia, sus propias batallas financieras. Y yo allí estaba a punto de librar la mía. No era una batalla por dinero, sino por algo mucho más valioso. Estaba allí para rescatar mi dignidad, para cancelar la suscripción de un contrato no escrito donde yo entregaba todo de mí a cambio de un afecto que nunca llegaba. El gerente Carlos, un joven atento que ya me conocía desde hacía años, me llamó a su oficina. «Buenos días, don Héctor. Qué gusto. ¿Un café?» Rechacé educadamente. Me senté en la silla frente a él, puse el maletín sobre la mesa y fui directo al grano, con la voz firme, sin vacilación. «Buenos días, Carlos. He venido para resolver un asunto sencillo. Me gustaría cancelar, con efecto inmediato, la transferencia de alto valor programada para la constructora Imperio». Me miró por encima de las gafas, sorprendido. «La del apartamento de Mateo. ¿Sucedió algo? ¿Está usted seguro?» Su pregunta era profesional, pero contenía una chispa de curiosidad. No le di la explicación que él tal vez esperaba.
No le debía explicaciones a nadie sobre mi decisión. Mi hijo no me había dado explicaciones para excluirme de su vida. Tengo absoluta certeza, Carlos. Es una decisión personal. Por favor, solo ejecute la cancelación. Él percibió en mi voz que no había espacio para insistencia. Tecleó algunas cosas en el ordenador, imprimió un formulario y me lo entregó junto con un bolígrafo. Sostuve el bolígrafo por un instante. Era solo un objeto, pero parecía cargar el peso de una vida. Firmé mi nombre en el lugar indicado. El trazo salió firme. Era el punto final en un capítulo de mi historia. Al salir del banco, la luz del sol pareció más fuerte, más viva. Sentí mis hombros más ligeros, como si hubiera cargado un peso durante años sin darme cuenta, y solo ahora, al librarme de él, sentía el alivio. No había alegría, no había una sonrisa de victoria. Había solo una paz extraña, la paz de quien hizo lo que tenía que hacerse, por más doloroso que fuera, la paz de quien retoma las riendas de su propia vida. No miré hacia atrás. Entré en mi coche y conduje a casa, a mi fortaleza silenciosa. La decisión estaba tomada, la acción ejecutada, el silencio, a partir de ahora, sería mi respuesta. Llegué a Saint-Ospé, casa, y la quietud me recibió como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo no me pareció opresiva. Era mi silencio, mi elección. Fui a la cocina, preparé un café fresco, fuerte, como a mí me gusta. Me senté en mi sillón, el mismo donde el dolor me había paralizado la noche anterior, y tomé un sorbo largo. El sabor amargo del café parecía limpiar mi alma. No sabía lo que el futuro me deparaba. No sabía cuál sería la reacción de Mateo cuando lo descubriera. Pero una cosa sí sabía. Yo ya no. Era un personaje secundario en la historia de nadie. Yo era Héctor, y mi historia a partir de ese sorbo de café estaba comenzando de nuevo. Los días que siguieron fueron extraños. El dinero que debería ser el cimiento del futuro de mi hijo estaba de vuelta en mi cuenta, una suma silenciosa y sin propósito. Al principio no sabía qué hacer con él. Parecía un dinero sucio, un dinero que cargaba una historia de dolor. Por algunos días simplemente conviví con mi nueva paz, con mi casa que parecía respirar más libremente. Fue entonces que, ordenando un cajón antiguo, encontré una caja de fotos, y dentro de ella un pequeño cuaderno de notas de Elena. Eran pensamientos, sueños, y en una de las páginas ella había escrito: «Un día quiero llevarte a Oaxaca para el Día de los Muertos, mi ingeniero serio, para mostrarte cómo la nostalgia puede ser bonita». La idea, al principio, me pareció un disparate. Yo, un hombre de casi 70 años, viajar solo a una fiesta popular. Mi vida entera fue planeada, calculada, sin espacio para impulsos, pero la frase de Elena no salía de mi cabeza. Sería una forma de honrar su memoria, de realizar un sueño que nuestros sacrificios por los hijos habían aplazado indefinidamente. Y más que eso, sería un acto de rebeldía. Ya que mi Navidad en familia había sido cancelada, yo crearía mi propio ritual. En lugar de esperar una celebración que no llegaría, yo iría al encuentro de una. Con una determinación que me sorprendió, compré un billete de avión y reservé una habitación en una posada sencilla, de paredes coloridas, en el centro de Oaxaca. La llegada fue un asalto a los sentidos. Me bajé del taxi y fui engullido por un mundo que no conocía. El aire estaba perfumado con el olor dulzón de las flores de cempasúchil y con el humo del incienso de copal. Las calles de piedra vibraban con música, con los colores vibrantes de los banderines de papel picado. Por todas partes, los rostros sonrientes de las calaveras de azúcar me miraban desde los escaparates. Era lo opuesto exacto a mi vida silenciosa y en tonos de gris. Me sentí pequeño, un extraño en ese universo, pero por primera vez en mucho tiempo, mi soledad no era un defecto. Allí, yo era solo uno más, anónimo, parte de un torrente de vida que celebraba a la muerte. En los días siguientes, me permití ser llevado por la ciudad. Caminé sin rumbo. Le compré flores a un vendedor ambulante, visité el mercado y probé comidas cuyos nombres ni siquiera sabía pronunciar. Fui al cementerio y observé a distancia a las familias arreglando las tumbas, encendiendo velas,
conversando con sus seres queridos como si estuvieran allí, sentados a su lado. Vi que la memoria allí no era una carga pesada de tristeza, sino una presencia ligera, una alegría serena. La nostalgia de Elena, que en casa era una compañera sombría, allí en Oaxaca, parecía transformarse en una luz suave que me guiaba por las calles coloridas. Poco a poco, comencé a conversar con la señora anciana que tejía tapices en 1960, la puerta de su casa, con la joven pareja que compartió su pan de muerto conmigo, con el dueño de la posada que me preguntó sobre mi vida, y por primera vez en años, yo no era el padre de Mateo o el viudo de Elena. Yo era simplemente Héctor. Conté sobre mi trabajo como ingeniero, sobre los puentes que construí, y escuché sus historias sobre sus cosechas, sus familias, sus creencias. Eran conversaciones simples, humanas, desinteresadas, y en cada una de ellas sentía que un pedazo de mí, que creía muerto y enterrado, volvía a respirar. Un día en la posada noté que la gran puerta de madera de la entrada chirriaba y no cerraba bien. El viejo ingeniero dentro de mí no se resistió. Pedí prestada una caja de herramientas y pasé la tarde allí, ajustando las bisagras, lijando la madera, dejándola perfecta. El dueño quedó tan agradecido que me invitó a cenar con su familia. Esa noche, comiendo frijoles y tortillas y escuchando a los niños reír, sentí una satisfacción que ningún dinero podría comprar. Me di cuenta de que mi valor no estaba en mi cuenta bancaria, estaba en mis manos, en mi experiencia, en mi capacidad de arreglar cosas. Todavía era útil, todavía tenía un propósito. Aquel viaje me enseñó a ver la vida de otra forma. La tradición del Día de los Muertos me mostró que la muerte no es un punto final, sino una coma, que nuestros amados continúan vivos mientras los recordamos, mientras contamos sus historias y celebramos la alegría que nos trajeron. En mi habitación, sencilla, monté un pequeño altar improvisado. Puse una foto tamaño carnet de Elena que siempre llevaba en la cartera, una flor de cempasúchil que compré en la calle y un vaso de agua. No era un acto de dolor, sino de celebración. Allí, en esa ciudad ruidosa, finalmente hice las paces con el silencio de mi nostalgia. Una noche, antes de dormir, tomé de nuevo el cuadernito de Elena. Releí sus anotaciones, sus sueños para los hijos, y entonces, en la última página, escrita con una letra ya un poco temblorosa, encontré la frase que lo cambiaría todo. Cuida que Mateo nunca se olvide de quién es Héctor. El éxito puede construir muros donde deberían existir puentes. En ese momento lo entendí. Mi decisión de cancelar el pago del apartamento no fue un acto de venganza. Quizás de una forma inconsciente había sido un acto de amor, la única manera de dejar de proporcionar los ladrillos para el muro que mi hijo estaba construyendo alrededor de sí mismo. Estaba, finalmente, cumpliendo la promesa que le hice a ella. Cuando volví a casa era otro hombre. La casa todavía estaba silenciosa, pero el silencio ya no me agredía. Era mi paz. Puse en la estantería una pequeña calavera de barro que le compré a un artesano. Era colorida, sonriente, un recordatorio de que la vida puede ser redescubierta en los lugares más inesperados. La herida en mi corazón no había cicatrizado por completo, eso sería imposible, pero ya no estaba inflamada por la amargura. Estaba listo para lo que fuera que viniera después. Había encontrado mi suelo de nuevo, y no estaba hecho de dinero o de aprobación, sino de respeto por mí mismo. Pasaron las semanas. La Navidad y el Año Nuevo vinieron y se fueron, y por primera vez no sentí el dolor de la ausencia, sino la tranquilidad de mi propia compañía. Arreglé pequeñas cosas en la casa, reparé la cerca del jardín, pasé horas leyendo y releyendo el cuaderno de Elena, sintiendo su sabiduría guiarme. La paz se había instalado en mí, una paz modesta pero sólida. Fue entonces que, en una tarde lluviosa de enero, sonó el teléfono. Vi el nombre de Mateo en el identificador de llamadas y mi corazón, por un instante, vaciló. Pero respiré hondo y contesté, con la serenidad que aprendí a cultivar en Oaxaca. Diga. Del otro lado no vino un saludo, sino un sonido jadeante, una voz al borde de la desesperación. Papá. La prisa y la displicencia de la última llamada habían desaparecido.
En su lugar había un pánico crudo, urgente. Papá, ¿qué pasó con el dinero? La transferencia para la constructor. No llegó, ¿qué pasó? Su voz estaba una octava por encima de lo normal, afilada por la ansiedad. Era la voz de un hombre que ve su mundo derrumbarse, y yo, al otro lado de la línea, en mi sillón, en mi casa silenciosa, solo escuché. No dije una palabra. Dejé que él volcara todo su pavor, toda su incredulidad, y en medio de su torrente de palabras, noté lo que faltaba. En ningún momento preguntó si yo estaba bien, cómo había pasado las fiestas, si algo me había sucedido. Él continuó con la voz casi quebrándose. El negocio del apartamento había sido cancelado. La señal que él dio, una cantidad considerable de su propio dinero, se había perdido. La constructora, oliendo la sangre, estaba aplicando una multa de rescisión altísima, amenazando con un proceso judicial que podría manchar su reputación. La historia que contaba era un castillo de naipes derrumbándose, el sueño del apartamento de lujo, el símbolo máximo de su éxito, se había transformado en una pesadilla de deudas y humillación. Él, mi hijo tan autosuficiente, tan dueño de su destino, sonaba ahora como un niño perdido, asustado por la tormenta que él mismo no vio venir. Mientras él hablaba, una claridad triste se apoderó de mí. Imaginaba su angustia, y eso no me daba placer de ninguna manera. Pero era como observar una ley de la física cumpliéndose. El muro que él construyó con tanto esmero, hecho de ambición e indiferencia, no tenía cimientos. Y ahora, al primer viento fuerte, se estaba desmoronando. En ese momento el poder en nuestra relación se invirtió por completo. No porque yo tuviera el dinero, sino porque yo tenía la paz. Yo tenía la serenidad de quien ya ha enfrentado el fondo del pozo y ha encontrado un camino de vuelta. Él, en la cima de su mundo material, estaba en caída libre. Su aflicción entonces se transformó en acusación. El pánico dio paso a una rabia velada. ¿Te olvidaste, papá? ¿El banco cometió algún error? ¿Fue eso? Tienes que llamarles, tienes que resolver esto ahora. No puedo perder ese apartamento, ¿no lo entiendes? La culpa en su cabeza era mía. El fallo era mío. La responsabilidad de arreglar su mundo todavía era mía. No podía concebir un universo donde la fuente financiera que era su padre pudiera, por voluntad propia, haberse secado. Para él, yo no era una persona que podía haber sido herida. Yo era un servicio que, inexplicablemente, había fallado en su función. Dejé que el silencio se extendiera por unos segundos después de que terminara su explosión. Dejé que sintiera el peso de su propia impaciencia. Entonces, con la voz más calma y baja que pude encontrar, respondí. No había rabia en mi voz, ni acusación. Había solo una firmeza tranquila. Mateo, dije llamándolo por su nombre, como se le habla a un adulto. Cálmate. No vamos a resolver esto por teléfono. Ven a casa. Tenemos que hablar. Voy a preparar un café. La propuesta era tan simple, tan doméstica, que lo desarmó. Él quería una solución inmediata, una transacción bancaria. Yo le estaba ofreciendo un ritual, un encuentro. Él vaciló, tartamudeó un «pero papá», pero finalmente aceptó, con la voz cargada de frustración. «Está bien, estoy en camino». Y colgó. Puse el teléfono de vuelta en su base, lentamente. El momento que sabía que llegaría, había llegado. No sería fácil. Exigiría de mí toda la fuerza y toda la serenidad que había acumulado en las últimas semanas. Fui a la cocina. Abrí el armario, tomé el polvo de café, el filtro de papel. Comencé a preparar el café con gestos lentos, metódicos. No me estaba preparando para una pelea. Me estaba preparando para mirar a los ojos de mi hijo y quizás por primera vez forzarlo a que él me viera a mí también. No tardó mucho. Escuché la frenada brusca del coche en la calle, seguida por pasos pesados y apresurados en la acera. La puerta principal se abrió con una fuerza que no era la de un hijo visitando a su padre, sino la de un acreedor que viene a cobrar una deuda. Mateo entró en la sala como un huracán. El pelo, siempre impecable, estaba desordenado. El rostro, pálido, tenía la marca del pánico y de noches sin dormir. No era el ejecutivo de éxito que me llamó desde Cancún.
Era un hombre al límite, y yo estaba allí sentado en mi sillón, con 2 tazas de café humeante en la mesita de centro, esperándolo, mi mundo de silencio a punto de colisionar con su tormenta. No aceptó mi invitación muda para sentarse. Comenzó a caminar de un lado a otro en mi sala con las manos en la cabeza, la voz cargada de una incredulidad furiosa. ¿Qué broma es esta, papá? Una broma de muy mal gusto. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? ¿De lo que me has hecho perder? La acusación era directa. Las palabras eran como piedras lanzadas contra mí. Para él, el mundo comenzaba y terminaba en sí mismo. Su dolor, su pérdida, su humillación. En su discurso desesperado, yo era solo el causante de su desgracia, una pieza defectuosa, en el mecanismo de su vida que necesitaba ser reparada o cambiada. Yo permanecí en silencio, solo observando. Mi silencio parecía aumentar su desesperación. Dejó de caminar, me encaró, y la rabia en sus ojos dio paso a una súplica confusa. Por el amor de Dios, papá, di algo. Fue un error. Puedes arreglarlo, ¿verdad? Todavía podemos revertir esto. Él necesitaba una pelea, una discusión, una reacción que pudiera entender. Pero no le di eso. Simplemente señalé con la barbilla la silla frente a él. El café se va a enfriar, Mateo, siéntate. Mi calma era lo único que él no esperaba, y fue esa calma la que finalmente lo hizo desplomarse en la silla, exhausto. Y allí, mirando a mi hijo, el dilema se instaló en mi pecho con una fuerza abrumadora. Yo tenía el poder de acabar con ese sufrimiento. Con una simple firma, con una transferencia, podría devolverle su apartamento, su paz mental, su estatus. Yo sería, una vez más, el padre proveedor, el héroe silencioso. Él estaría agradecido, aliviado. Su amor quizás volvería por un tiempo, como la marea que sube. Sería el camino más fácil, el camino del amor que no cuestiona, que solo cede. Pero yo ya conocía ese camino. Era una carretera que terminaba en una llamada apresurada y en un doloroso no te esperábamos. La otra opción era mucho más aterradora. Decir no, mantener mi decisión y forzarlo a encarar, por primera vez en su vida, las consecuencias reales de sus elecciones. No las elecciones financieras, sino las elecciones de valor, de afecto, de indiferencia. Era un camino que podría costarme a mi hijo para siempre. Él podría odiarme, verme como un viejo cruel y vengativo. Era un riesgo inmenso, pero, en el fondo de mi alma, una voz me decía que quizás esa era la única oportunidad de salvar no el apartamento, sino al hombre, la única forma de forzarlo a mirar el puente que él mismo destruyó. Miraba su rostro y veía en él al niño al que le enseñé a andar en bicicleta, al adolescente lleno de sueños, y al hombre que se perdió en el camino. Mi instinto de padre gritaba que lo protegiera, que lo salvara de este dolor. Era una fuerza casi física, un deseo de poner fin a su angustia, de abrazarlo y decirle que todo estaría bien, que papá lo resolvería. Esa es la trampa del amor de un padre, supongo. Queremos tanto proteger a los hijos de las caídas que olvidamos que son ellas las que nos enseñan a caminar con más cuidado, a dar valor al suelo firme bajo nuestros pies. ¿Por qué?, preguntó finalmente. La voz era ahora un susurro, la rabia agotada, quedando solo una confusión dolorida. ¿Por qué, papá? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, en el silencio de la sala. No respondí con palabras. Mi mano, lentamente, fue hasta la mesita lateral y reposó sobre el pequeño cuaderno de notas de Elena. No lo abrí. No fue necesario. Solo el tacto del cuero gastado bajo mis dedos era mi respuesta. Era por ella, por nosotros, por lo que fuimos y por lo que él había olvidado ser. Era mi declaración, silenciosa, de que algunas cosas, como el respeto y la dignidad, no estaban en venta. Mi dilema ahora era este: rescatar el negocio de mi hijo y quizás perderlo para siempre en el mundo material, o dejar que él enfrentara su tormenta, con el riesgo de perderlo por el resentimiento, pero con la ínfima esperanza de que se reencontrara a sí mismo. ¿Qué vale más, el consuelo inmediato o la oportunidad de una transformación dolorosa? Miré mi taza de café, el vapor que subía y se disipaba en el aire como las palabras que no fueron dichas. Esta historia tuvo sentido para ti también. Cuéntame, ¿perdonarías
¿O enseñarías la lección aunque costara el amor de tu hijo? El verdadero abandono, me di cuenta allí, no es la ausencia, es la indiferencia. Y el amor propio a veces exige de nosotros un no como la mayor prueba de amor que aún nos queda. Sostuve la taza caliente entre mis manos, sintiendo el calor en mis dedos. Mi hijo me miraba, esperando una sentencia, y yo, por primera vez, no tenía una respuesta fácil. La lección más dura no era sobre perder un apartamento, sino sobre el riesgo de un padre de perderse a sí mismo para no perder a un hijo. Si tú fueras yo, ¿qué harías ahora? Dímelo en los comentarios. Tu opinión es importante para mí.